Todos los días escuchamos noticias que presentan información sobre algún crimen. Esta llega de cualquier forma y fuente. Puede ser por videos que miramos en las redes sociales, los noticiarios o del relato de un familiar en su lamentable experiencia vivencial, lo que nos hace cuestionar qué hizo mal la víctima para ser víctima, o acaso se haga lo que se haga. Es algo que a cualquiera le puede pasar sin importar su actuar. Por supuesto, lo menos que queremos es formar parte de las estadísticas victimales. Se convierte en un temor recurrente encontrarse en una sociedad criminógena que hace percibir que la vida está en peligro. Temor por la seguridad de la familia, riesgo al daño de la integridad física o a la pérdida del patrimonio. A estos sujetos, responsables de la conducta que lacera, a aquellos que con sus acciones rompen el orden establecido, que producen menoscabo a los bienes jurídicos tutelados, socialmente son etiquetados y mencionados como criminales. Hablemos entonces de la criminalidad y de la necesidad de estudiar al crimen y al criminal, de intentar comprender qué es lo que los hace delinquir, qué podemos hacer para modificar su conducta, pensamiento y la forma en la que justifican su actuar. Pero comprender las conductas antisociales y a los sujetos que las cometen, es decir, entender el fenómeno criminal, es ir más allá de la simplicidad de señalar que alguien comete delitos por ser pobre, por ser gamer de videojuegos violentos, por escuchar determinadas canciones que hacen apología a los delitos, ideas sobre la falta de religiosidad y tentaciones del demonio, señalar como responsable la influencia de las películas o las caricaturas, la falta de mano dura en la educación actual o culpar lecturas como la del Guardián entre el Centeno de Salinger o Rabia de Stephen King, la primera relacionada con el asesinato de John Lennon y la segunda con los tiroteos en los colegios de los Estados Unidos, lo cual resulta inoperante para entenderlo, lo que demuestra que en los intentos por comprender el fenómeno criminal se caen opiniones, validando cualquier tipo de ideas, existiendo tantas teorías como personajes puedan dar su opinión. Algunas explicaciones son más estructuradas, ya no solo es la heurística, sino a través del pensamiento científico. Por mencionar algunos, tenemos los impulsos biológicos, la naturaleza interna del delincuente, la explotación del proletariado, la desigualdad social, que representa sin duda uno de los factores más trascendentes en esta explicación del fenómeno criminal, la lucha de clases, la similitud social, el capitalismo financiero que está produciendo explotados, excluidos, o la idea lombrosiana de un sujeto que no evolucionó, que tristemente, como señala Zaffaroni, fue lo que se llegó a nuestro país en cuanto al derecho penal, una criminología etiquetadora y estigmatizadora. Pero tampoco alcanzan para particularizar la conducta desviada y saber por qué se cometen delitos. Porque para entender el principio de la conducta criminal, debemos observar el conjunto de factores y causas que dan por resultado la influencia criminal y si este es o no determinante. Debemos aceptar que el delito, al ser una construcción social, siempre estará entre nosotros. No existe un lugar o una época en la que no se haya presentado delito. Por eso no podemos señalar que lo vamos a erradicar. Lo que haremos es disminuirlo. Bien, y para ello tenemos, por supuesto, que los conocimientos que se arrojan en la criminología sean aplicados en la política criminal, pero también tenemos una prevención social en la cual la misma sociedad tendrá que intervenir. Ahora, las bases del comportamiento, la base de la criminología, la entendemos en cuanto a nuestro sujeto de estudio como un ser biopsicosocial. Tenemos una parte biológica, un sistema nervioso autónomo, somos seres vivos, una parte psicológica, una manera particular de ver y entender el entorno. Y somos sociales, somos gregarios por naturaleza, señala Manzanera. La psicología trata de averiguar, de conocer. ¿Qué es lo que induce a un sujeto a delinquir? ¿Qué significado tiene esa conducta para él? ¿Por qué la idea de castigo no lo atemoriza y le hace renunciar a sus conductas criminales? Ahora, cuando hablamos de la dirección sociológica, establecerá en los factores exógenos su principal causa criminal, siendo el más significativo el punto social y posteriormente el medio ambiente. Hay muchas teorías sociológicas a las cuales todavía hoy en día, a pesar de haber sido desarrolladas hace mucho tiempo, hace más de 100 años,
llegan a tener vigencia, llegan a tener un entendimiento con el actuar del fenómeno criminal. Mucho del crimen que observamos, por supuesto, fue generado, fue producido por la misma sociedad. Mientras que en la parte biológica podemos mencionar la endocrinología, la biotipología, la genética, las aberraciones cromosomáticas. Sin embargo, cuando hablamos de criminología y explicar el fenómeno criminal, la última palabra aún no se escribe. Es por eso que también en el análisis de la conducta criminal queda ya rebasado el discurso que señala que hay personas buenas y personas malas. Todos somos buenos y todos somos malos. Esto dependerá el momento, la situación o la circunstancia en la que nos encontremos. Al final del día es movible. Aquel sujeto que puede ser un delincuente despiadado, pues por supuesto se puede convertir en un héroe, o aquella persona de intachable forma conductual a desplazar, a desgollar conductas antisociales. Claro, todos somos buenos y todos somos malos según la situación y las circunstancias en las que nos encontremos, y habrá diferente frecuencia e intensidad en cada uno de nosotros. El sujeto de estudio, señalo, es un ser biopsicosocial, y los niveles de interpretación será al criminal, al crimen y la criminalidad, señalando el crimen en cuanto a la conducta, al criminal, al sujeto, y la criminalidad, esa generalidad, esa delincuencia. Ahora, cuando nosotros señalamos que el factor favorece, estos factores endógenos, exógenos, que agrupamos en predisponentes, preparantes, en el desencadenante, que suele ser el menos comprensible, en dinámicos, estáticos, impelentes, repelentes, esto lo hacemos a nivel del criminal, para identificar entonces sus factores de riesgo, ese umbral delictivo del que acabábamos de hablar hace un momento. Mientras que, de esta manera, cuando hablamos de factores, el factor favorece, es a nivel de la criminalidad. Cuando hablamos del sujeto, vamos a identificar la causa, las cadenas causales. Estas causas que ninguna por sí sola va a acabar en cuanto a la decisión de la conducta criminal, sino que tenemos que identificar estas cadenas causales. Incluso cuando hablamos en el mundo del derecho penal, en algún momento se basaba el derecho penal en este causalismo. Hoy en día, en el análisis de los delitos, seguimos observando el causalismo, este nexo causal o nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, pero ya lo analizamos también a través del finalismo en cuanto a la intencionalidad, y hoy en día con el funcionalismo. Si actuó bajo un riesgo permitido, si elevó el riesgo, si esa conducta te arrojó un resultado y si ese resultado es penalmente relevante. De esta manera, algo que no le agrada mucho a un sector de la sociedad es humanizar al sujeto de conducta criminal. Y es la mejor manera en la que podamos entender que posiblemente sea un individuo que carecía en su niñez de juguetes, de libros, de atención, de amor. Somos mamíferos, nos guiamos por las emociones. Tenemos un sistema límbico que lo que me gusta, venga, lo que no me agrada, lo voy a rechazar. Podemos liberar dopamina, placer, serotonina, felicidad o cortisol, estrés. Y esto dependerá también de ciertos pensamientos recurrentes, negativos o positivos, y esto me puede llevar a cabo entonces a un pensamiento que me arroja una emoción, y de la emoción se presente una conducta. Entonces, si comenzamos a humanizar a estos sujetos de conducta criminal, a identificar su pasado para entender su presente y evitar un futuro que va a dañar a la sociedad, pues por supuesto tendríamos que pensar en que todos somos delincuentes en potencia, y que al final del día, en cuanto a lo que hacemos, las bases del comportamiento tienen estos componentes biológicos, en ocasiones predomina más, psicológicos, a veces es el que va a predominar, o sociales.